Hola mis hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a compartir esta clase de la palabra de Dios. Hemos ido avanzando en el Evangelio de Juan y hoy estamos llegando a un punto realmente importante porque nos va a dejar enseñanza para cada uno de nosotros. Y el tema va a hablar de la negación de Pedro o cuando Pedro quiso seguir a Jesús. El pasaje que yo les quiero invitar para que leamos y ustedes mantengan abierta allí su Biblia, está en el Evangelio de Juan. Allí en el capítulo número 13, vamos a estar leyendo desde el versículo 36 en adelante, así que usted mantenga abierta su Biblia para que nosotros vamos comentándolo versículo a versículo. Pero vamos a leer el pasaje en primer lugar. Dice así: Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirá después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrá por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Un paisaje notable que vamos a estar analizando a la luz de la palabra. Vamos a estar revisando la experiencia que tuvo no solo el apóstol Pedro, sino que cada uno de los discípulos del Señor Jesús, y que también nos atañen a nosotros, porque esta experiencia que los apóstoles tuvieron en esta oportunidad también puede afectarnos a cada uno de nosotros. Pero en primer lugar, yo les voy a invitar para que oremos en la presencia de Dios. Cada uno de ustedes que está en su lugar pueda hacer oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que traiga la revelación a su vida, a su corazón. Le invito para que oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más, en tu presencia estamos dispuestos, Señor, con todo nuestro corazón a oír tu voz. Queremos ser formados en ti, queremos ser edificados en ti, Señor, y en tu palabra. Por eso yo ruego, Señor, que tu bendición esté en esta hora, Señor, a través de la exposición de esta palabra, Señor, y que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que está conectado ahí, Dios, a través de esta plataforma, a través de esta pantalla. Bendíceles a ellos, Señor, en el nombre de Jesús yo te ruego. Y háblanos, Señor, a través de tu palabra, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Como ya lo dije, hemos avanzado en el Evangelio de Juan durante los capítulos anteriores, llegando a este capítulo número 13, donde hay experiencias bastante importantes, porque en el capítulo 13 Jesús se dedica a enseñarles exclusivamente a sus discípulos. Recordemos que a esta altura ya el ministerio público de Jesús había concluido, ya no les iba a predicar más a las multitudes, ni a los religiosos, ni a los gobernantes, ni al pueblo, sino que le iba a enseñar específicamente a los suyos, a sus discípulos. Y por eso el capítulo 13 comienza diciendo así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que había llegado su hora para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como había amado a los suyos. Es decir, desde este momento se dedica a los suyos. Los reúne. El contexto ya lo hemos explicado en oportunidades anteriores. Va a celebrar la última cena Jesús. Se consigue una casa prestada donde Jesús comienza a entregar una serie de enseñanzas. La primera que enseña es el lavamiento de pies a sus discípulos, donde obviamente Pedro se resistió. Y este Pedro, que era el impulsivo, era la voz cantante, era el que la llevaba dentro del grupo de los apóstoles, se resistió porque había tenido dificultad para entender el propósito que Jesús tenía a través de estas enseñanzas. Y no solo Pedro, sino que todos los discípulos tenían dificultad para entender tanta enseñanza en una oportunidad. De tal manera que Jesús tuvo que tomarse el tiempo y enseñarles cada una de las cosas que ellos necesitaban aprender. Entonces, podemos decir que la dificultad que el apóstol Pedro tenía
para entender las enseñanzas de Jesús se debían principalmente a que los discípulos tenían un mal concepto del ministerio mesiánico de Jesús. Recordemos que ellos como judíos estaban esperando un rey que les liberara del imperio romano. Un rey que se estableciera como el rey de Israel, que gobernara al pueblo de Israel. Y no habían entendido que el ministerio de Jesucristo va mucho más allá de un reino terrenal. ¿Cuál es la diferencia? Un reino terrenal termina con la muerte de un rey. Pero un reino eterno comienza con la muerte y resurrección de Jesucristo. Y por eso es eterno. Por eso no es terrenal. Por eso no es temporal. Es eterno, porque Jesús iba a comenzar su reino y estaba preparando su reino para la eternidad. Allí tenemos una notable diferencia, principalmente en la concepción que estos discípulos tenían de Jesús. Y manifiestan, y explico esto con los ejemplos siguientes. ¿Por qué digo que no entendían el ministerio de Jesús? Porque mire, primero, Jesús les lavó los pies. Y ellos no llegaban a comprender cómo un rey, cómo un Mesías se iba a humillar a lavarle los pies a sus súbditos, cuando eran los súbditos que tenían que atender al rey. Entonces no lo comprendían aquello. También Jesús le había anunciado que él iba a morir. Y en la mente de los discípulos, los judíos, no entendían cómo un Mesías, el que ellos habían soñado, el que ellos estaban anhelando y el que ellos estaban esperando, tendría que morir. Un Mesías muerto. En la mente de ellos no les cabía esta sensación, esta oportunidad. De tal manera que las enseñanzas que Jesús está entregando en esta oportunidad son bastante notables. El lavado de pies, la muerte en la cruz y más aún, Jesús les había dicho a sus discípulos que su vida la iba a entregar por ellos. Entonces esto tampoco calzaba en la mentalidad humana de los discípulos, porque lo natural, lo lógico, es que los súbditos den su vida por el rey y no el rey dé su vida por su súbdito. Entonces, la dificultad que Pedro tenía para asumir las enseñanzas, y cuando me refiero a Pedro, también me refiero a los discípulos, a los demás discípulos, porque en los evangelios paralelos, Mateo y Marco, dice que los demás pensaban lo mismo y que los demás decían lo mismo. De tal manera que Juan se enfoca en la experiencia de Pedro, pero la enseñanza abarca a todo el discipulado, a todos los discípulos del Señor Jesús. Entonces, son tres situaciones que se dan. Primero, que no tenían dificultad porque no tenían un claro concepto del Señor como Mesías. No entendían por qué Él le lavaba los pies, no entendían por qué Él iba a morir en la cruz y no entendía por qué iba a dar su vida por ellos. Entonces, esta situación precede a lo que vamos a estar estudiando ahora. En el versículo 36 dice así: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Esta pregunta nace de la explicación anterior. Recordemos que en el pasaje anterior Jesús les había enseñado acerca del amor al prójimo, de amarse los unos a los otros. Entonces, cuando Jesús les enseña que se tenían que amar los unos a los otros, en el versículo 33 anterior dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije al judío, así os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús le está anunciando que Él va a ir a un lugar, que Él se va a retirar del grupo y que ellos no le pueden seguir. Pero a Pedro le dice: me seguirás después. Entonces, esta incomprensión que Pedro tenía, surge en su corazón esta pregunta: Señor, ¿a dónde vas? Porque Pedro había estado todo su ministerio al lado de Jesús. Pedro había compartido las experiencias más gloriosas con Jesús, incluso había estado con el Señor Jesús en la transfiguración del monte. Solamente le faltaba experimentar la muerte con Jesús. Y él estaba dispuesto, porque aquí en el versículo
36 del capítulo 13, dice: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Entonces, de algo podemos estar seguros, de que el apóstol Pedro tenía una noble lealtad al Maestro, tenía una pasión verdadera por el Señor Jesús, estaba dispuesto a dar su vida por Él. Por eso, cuando Jesús le dice que él no puede, que ahora no puede ir con él ahora, entonces Pedro se resiste, le cuestiona. Primero le dice Señor, y esto implica obediencia, confianza. Pero enseguida le cuestiona: ¿por qué no puedo ir ahora? Si yo mi vida estoy dispuesto a dar por ti. Entonces, en esta contradicción de pensamiento, Pedro comienza a sentir en su corazón una resistencia acerca de la obediencia al Señor Jesús, porque lo cuestionaba. Y en este peligro, a este peligro estamos expuestos cada uno de nosotros. Cuando hay una palabra de Dios que nos pide, que nos exige, que nos demanda algo de nuestra vida, y nosotros no la comprendemos, muchas veces la cuestionamos. Pero no. El verdadero amor, que es el que habla anteriormente, es el amor sumiso, es el amor que confía, es el amor que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Entonces, Pedro tenía, si bien es cierto, un impulso, un deseo, un anhelo sincero por seguir al Señor Jesús, debemos decir que él confiaba mucho en su autosuficiencia. Él estaba dispuesto a dar la vida por Jesús, pero no había comprendido en realidad el ministerio que el Señor Jesús tenía y el lugar donde Jesús iba. ¿Por qué? Porque Jesús ahora le correspondía cumplir todo lo que había dicho. Él había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto. Le había enseñado que él tenía que ir a morir. Les había repetido muchas veces que él después de la muerte iba a resucitar, pero ellos no comprendían porque estaban cegados con el deseo de que Jesús gobernara a Israel en este tiempo. Y no comprendían el ministerio eterno del Señor Jesucristo, su reinado. Entonces, pongámonos un poquito en la sandalia de Pedro, seamos comprensivos con él, no tenemos que ser tan críticos con él. Es cierto que él estaba dispuesto a dar la vida por Jesús, pero cuando le dijo que el Señor Jesús le dijo a Pedro: tú no puedes venir conmigo ahora, sino que me seguirás después. ¿Qué habría sido lo que Jesús le estaba cuestionando a Pedro? Estoy poniéndome en la mente de Pedro. ¿Acaso el Señor no piensa que yo soy una persona fiel y estoy dispuesto a seguirle lealmente hasta el final? ¿Acaso no cree que yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él? ¿Acaso no sabe que yo siempre le he seguido y que estoy dispuesto a todo eso? Entonces, en esta contradicción, Jesús le hace notar, le hace ver que la autosuficiencia de Pedro era sin importancia respecto del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús, a través de la pregunta que ahora le hace, le va a mostrar la fragilidad del corazón humano. Bueno, el proverbio dice: engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Porque muchas veces el hombre se dispone a hacer algo, se propone hacer algo, pero sin embargo no logra conseguirlo porque en definitiva flaquea en sus intereses. Y esto es lo que Jesús le está tratando de decir ahora. Dice en el versículo 38, Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Acá Jesús le hace notar la fragilidad de la confesión de Pedro. Cuando Pedro le dice: mi vida estoy dispuesto a dar por ti, Jesús le dice que en algún momento le va a negar. Entonces, esta contradicción de sentimientos, de emociones que se produce en Pedro, por un lado amaba al Señor, por un lado estaba apasionado por el ministerio de Jesucristo, pero por otro lado se sentía decepcionado cuando Jesús no le iba a llevar en este viaje. Obviamente este viaje, el Señor Jesús
está haciendo referencia a que Él tiene que ir a morir por el pueblo, por nosotros. Y solamente la muerte de Cristo es la que salva al mundo, porque la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por lo tanto, ninguno podía cumplir este rol expiatorio que Cristo iba a cumplir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso Él le dice, donde yo voy, ustedes no me pueden seguir ahora, pero me seguirán después. Entonces, Pedro no entendía esta situación y por eso Jesús le tiene que mostrar su fragilidad. Te aseguro, Pedro le dice, que antes de que cante el gallo, tú me habrás negado. Entonces, cuando decimos que Pedro tiene una pasión importante, gloriosa, por seguir a Jesús, Jesús también le muestra la fragilidad. Jesús dice así, le respondió Simón Pedro, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirá después. Entonces, una vez más, no parecía estar de acuerdo con lo que el Señor dijo y no dudó en discutir con Él. En este caso, que no le había gustado, lo encontramos en el versículo 33. Dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Fíjense que, ¿cuál era el problema del apóstol Pedro? Que tenía un amor autosuficiente, digamos un amor desconfiado. Desconfiado porque no confía en lo que el Señor te estaba diciendo. Y Jesús había sido claro. En un pasaje anterior había dicho, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? Porque para reconocer el señorío de Cristo, obviamente se requiere obediencia, sujeción y confianza a lo que el Señor dice. Entonces, acá entramos a hablar y a definir el concepto fe. ¿Qué es la fe? Obviamente, Hebreo lo define así, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que no vemos? Y esto es lo importante. La fe en sí no es creer en Dios. Porque aunque los incrédulos no crean en Dios, Dios existe igual. Entonces, la fe no tiene que ver con la existencia de Dios. La fe tiene que ver con la confianza en Dios. Fe es creerle a Dios. Por lo tanto, si el Señor Jesús estaba diciendo que se quedara Pedro, Pedro tenía que haber confiado, haber creído y no haber cuestionado a Jesús. Por eso me atrevo a decir que era un amor desconfiado, pero el verdadero amor confía. Y esto es lo que Jesús había enseñado anteriormente. Ahí mismo en la última cena le había enseñado del amor, amarse unos a otros, o sea, llegar a tener un amor confiado en el Señor. Entonces, vamos avanzando. En el versículo 36, cuando Jesús le dice, antes de que el gallo cante 3 veces me habrán negado, podemos ver y revisar la historia que el apóstol Pedro, efectivamente, cuando Cristo fue apresado, si bien es cierto, estuvo dispuesto a sacar la espada y a defender a su maestro, le cortó la oreja a un soldado romano, recordemos ese evento, esa incidencia, pero luego huyó igual que todos los demás discípulos. Y entonces comienza el declinar del apóstol Pedro. Recordemos que él se alejó, siguió de lejos al Señor Jesús y él no necesitó ser torturado para negar a Jesús, sino que frente a la pregunta de una mujer, frente al cuestionamiento de una mujer, Pedro negó al Señor. Una mujer le dijo, tú eres de ellos, tú eres uno de ellos, tú estabas con ellos. Se nota por tu acento, por tu forma de hablar. Y Pedro dice, no lo conozco, yo no soy de ellos. Y lo negó, dice la Biblia, con maldición. ¿Cómo ocurrió ese declive del apóstol Pedro? Entonces, yo he escuchado muchas veces decir que Pedro se acobardó. No es eso. Pedro era valiente, Pedro era impulsivo, pero ¿cuál era el problema? Pedro era autosuficiente, él confiaba en sus propias capacidades, sus propias fuerzas, sus propios impulsos. Y esto es algo que tenemos que criticar al humanismo de hoy en día. ¿Sabe que hoy día hay gente que enseña, estos motivadores,
que enseñan a la gente, cree en ti, tú puedes, sale adelante, anímate, y levantan el ánimo de la gente sin entender que el corazón del hombre es un corazón frágil. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Bueno, el Pedro estaba actuando con un humanismo que le dejó en evidencia la fragilidad que él tenía. En un momento estaba dispuesto a dar la vida por el Señor Jesús y a las horas después lo estaba negando con maldición. Entonces yo trato de comprender qué produjo el cambio en el corazón de Pedro, qué produjo el cambio de actitud y de confesión en Pedro. Tenemos que reconocer que Pedro era un hombre valiente, era un hombre impulsivo, pero el problema es que Pedro no había comprendido el propósito del ministerio de Jesús. Y cuando hay un impulso, una pasión sin conocimiento, entonces eso induce al error. De hecho, la crítica que Dios le hace a su pueblo, dice, mi pueblo erró por falta de conocimiento. Entonces, la pasión, el deseo, el anhelo de servir a Dios y el deseo de querer hacer bien las cosas está correcto. Sin embargo, es necesario añadirle conocimiento, es necesario añadirle virtud, es necesario ser transformado por la palabra para que esa pasión dé el verdadero fruto. Y a Pedro le faltaba eso, le faltaba la comprensión de que Jesús tenía un ministerio eterno y no terrenal, como a ellos se lo esperaba. Entonces, volviendo y poniéndonos en la sandalia de Pedro, ¿qué decía Pedro? Pucha, yo creo en Jesucristo. Yo sé que es un hombre que tiene capacidades. Yo sé que Jesús tiene poder. Lo he visto cómo resucita a los muertos y cómo sana a los enfermos. Este es el rey de Israel. Este es el hombre ideal para gobernar a Israel. Eso es lo que Pedro pensaba. Pero, ¿qué era lo que le decepcionaba? Que Jesús lo estaba dejando fuera de sus planes. Donde yo voy, tú no me puedes seguir, le dijo. ¿Qué era lo que le decepcionaba? Que, por ejemplo, cuando Pedro defendió a Jesús cortándole con la espada la oreja al soldado romano, Pedro le llama la atención y le dice, guarda tu espada, porque que espada vive, espada muere. Y esa contradicción, pucha, este hombre Jesucristo teniendo capacidades para gobernar, viene ahora y me llama la atención, me deja fuera y más aún, se entrega a la muerte. No, yo no soy de esos cobardes, yo no soy de ellos, yo lo niego y lo negó con maldición. Entonces, ¿qué produjo el cambio? Esa contradicción de emociones que había en el corazón de Pedro. Por un lado, el impulso por seguir al Señor, pero por otro lado, la incomprensión. ¿Por qué? Porque el que no entiende el propósito de Dios está expuesto a caer, está expuesto al error. Por eso Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Ya? Cuando el humanismo está enseñando a la gente que todo lo puede, es obviamente un error. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien es cierto, todo lo podemos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De tal manera que nuestra confianza, nuestra capacidad, nuestro talento, nuestra gracia está en Jesucristo, no en nuestras propias capacidades. Y este era el problema que el apóstol Pedro tenía. Y cuando me refiero al apóstol Pedro, quiero abarcar a todo el discipulado. ¿Por qué? Porque ya lo dije, en Mateo y en Marcos dicen, en los pasajes paralelos, hablando de este incidente, dicen que los otros discípulos pensaban igual y decían lo mismo. De tal manera que era un cuestionamiento general hacia la enseñanza de Jesús. No comprendían y la incomprensión induce al error. Por eso es tan importante que usted y yo cada día descubramos en la palabra del Señor cuáles son sus propósitos y seamos edificados en ella. ¿Por qué? Porque, por un lado, cuando uno tiene pasión, cuando tiene ganas, cuando uno quiere agradar a Dios, todo eso se llama religión y eso es bueno, se llama religión y eso es bueno. ¿Por qué? Porque uno quiere ligarse con Dios. Entonces, el servir, el cantar, el leer la Biblia, el ofrendar,
todo eso forma parte de nuestra religión y eso es muy bueno. Pero no podemos dejar aparte el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos va a indicar cuál es la correcta forma de realizar nuestra religión. De hecho, en el mundo hay muchas religiones y todos quieren hacer las cosas bien. Sin embargo, cuando vamos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que muchos están equivocados. ¿Son sinceros? Sí, pero están sinceramente equivocados. Y para que nosotros no cometamos ese error, tenemos que preocuparnos de comprender el propósito del Señor Jesús. Eso era lo que le había afectado a Pedro. Y esto era lo que había producido en el corazón de los discípulos una decepción. Imagínense, ellos no entendían por qué Jesús le estaba lavando los pies si son los discípulos que tienen que atender al Rey. Ellos no entendían por qué Jesús, siendo el Mesías, siendo el Cristo, se iba a entregar a la muerte. No se imaginaban a un Mesías muerto. Jesús había dicho que iba a dar su vida por ellos y ellos no les cabía en la mente cómo el rey iba a morir por sus súbditos cuando son los súbditos los que tienen que dar la vida por el rey. Eso es lo que Pedro decía: mi vida estoy dispuesto a dar por ti. Entonces, todo esto, sin lugar a duda, había provocado decepción, había provocado desánimo. En la última enseñanza que Jesús y el último encuentro que Jesús tenía con discípulos, le entregó tanta información que los discípulos no fueron capaces de entenderla porque tenían una gran dificultad. Y la dificultad la producía el hecho de no entender cuál era el ministerio y el propósito de Jesucristo. Pero este desánimo viene con una palabra de consuelo de parte del Señor Jesús. Si ustedes leen, o si ustedes siguen leyendo, voy a leer el pasaje anterior, dice, el versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. Entonces, esta es la parte que produce desánimo en los discípulos. Que Jesús deja en evidencia claramente que la autosuficiencia, el impulso y las ganas de servirle nos sirven para permanecer en Cristo. Incluso va a llegar, en el caso de Pedro, va a llegar a negar al Señor Jesús 3 veces. Pero lo que ellos habían descuidado o lo que ellos no habían prestado importancia, esa es la parte final del versículo 36. Más me seguirás después. No habían prestado atención que Jesús sí le iba a considerar en sus planes, pero a posterior, porque tenía que pasar por la muerte. Y luego que Jesús resucitó, llamó a los discípulos y el mismo Pedro tuvo un encuentro con él. Y Jesús le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? ¿Para qué? Para revertir la negación. Pedro le había negado 3 veces. Jesús tuvo que revertir en Pedro esa negación y sacar de sus labios una confesión: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes todas las cosas. Entonces, allí está el seguirle después. Pero para dejar tranquilo en este momento a sus discípulos, para dejar tranquilo su corazón, me refiero, Jesús les dice en el capítulo 14, a continuación, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hay cosas que muchas veces nos resultan incomprensibles. Sabemos que estamos en Dios, sabemos que estamos en su propósito y sabemos que Él nos ama. Sin embargo, muchas veces nos preguntamos: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo esta situación? ¿Por qué mi familia está en esta condición? ¿Por qué estamos sufriendo estos dolores? Y el solo hecho de preguntar en el fondo está llevando un cuestionamiento a lo que Dios está haciendo, un cuestionamiento a lo que Dios está haciendo.
Pero un amor confiado es esto: Señor, estoy sufriendo esto, pero yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. Yo sé que al final tú me sacarás en victoria. Es como cuando Job, ¿se recuerdan cuando Job estaba en la pobreza, estaba en la miseria, estaba siendo probado, estaba enfermo, tenía una sarna maligna, pero él dijo: yo sé que al final de mis días, yo sé que mi carne será levantada porque yo sé que mi Redentor vive. Es decir, en la dificultad, en la prueba, no cuestionar a Dios, sino que manifestar la confianza en lo que Él está haciendo. Porque Él sabe todas las cosas, porque Él tiene control de todas las cosas. Él no nos dejará morir en la prueba. Él no nos dejará morir en la dificultad. Por eso dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, nosotros, aunque estemos rodeados de problemas y de necesidades, estamos confiados en lo que Cristo está haciendo, porque al final Él nos sacará en victoria. Por eso el capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí está la respuesta. Pedro le había dicho: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le dice: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Entonces, los planes de Jesús son superiores a nuestro entendimiento. Jesús tenía claro que Él está preparando un lugar glorioso para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Por eso a Pedro le dice: no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y la palabra que Jesús le dijo a Pedro también está entregada para usted, hermano amado, hermana amada. Sí, hoy estás sufriendo situaciones, hoy estás sufriendo complicaciones, hoy está difícil la cosa, pero confiad, el Señor está preparando un lugar para nosotros. Incluso he sabido de personas que no han sido capaces de pagar el dividendo de su casa y su casa la han perdido. Pero ojo, no se preocupe, esto es temporal, porque Cristo tiene preparado un lugar para nosotros. Allí en la casa de mi Padre, dijo Jesús, allí no habrá que pagar dividendo, no, allí vamos a tener una mansión gloriosa para nosotros. Así que Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Por lo tanto, esta experiencia que los apóstoles estaban teniendo cuando sus ministerios, cuando sus vidas flaqueaban, tambaleaban en base a la dificultad, en base a la prueba o en base a la incomprensión, Jesús le tiene una respuesta. Él va a preparar un lugar para nosotros. Las enseñanzas que Él nos dejó son para que nosotros lo apliquemos, pero el consuelo es para que nosotros lo tomemos. Hermanos, hermanas, no importa la aflicción que tú estés viviendo, no importa la necesidad que estemos pasando, lo importante es que Dios está con nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor Jesús nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Él nos dará la victoria. Confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesús. Por lo tanto, nuestra confianza, nuestra certeza y nuestra convicción debe estar puesta en el Señor Jesús. Él sabe lo que hace, Él tiene el control de todas las cosas, y aun cuando al momento no lo comprendamos, como tampoco Pedro lo comprendía en su oportunidad, en su momento nos será revelado. Y aun cuando no lo entendamos, Cristo nos tiene preparado un lugar glorioso, un lugar en victoria, donde ya el dolor, donde ya la enfermedad no existirá más, donde ya el pecado que nos asedia no estará presente. ¿Por qué? Porque nos dará un cuerpo glorificado y el pecado tampoco nos alcanzará.
No importa cuántas veces le hayas fallado al Señor, no importa. Lo importante es que Él está dispuesto a perdonar tu vida. No importa cuál sea tu condición en esta hora, no importa. Porque lo que el Señor quiere es levantarte en victoria. Así que, mi hermano amado, la sugerencia, la confianza, la invitación es para que sigamos creyendo y confiando en lo que el Señor Jesús nos tiene preparado. Yo les invito para que en su presencia adoremos al Señor Jesús. Adorar es amar a Dios. Amemos al que nos amó más allá de la muerte. Padre, te bendecimos en esta hora, te glorificamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús, porque en tu palabra podemos estar confiados, porque sabemos que siempre tú tienes propósitos para nuestras vidas, aun cuando en este minuto no lo comprendamos. Señor, sabemos, Señor, que la victoria está a nuestro alcance en ti, Señor. Todo lo podemos en ti, Señor. Somos victoriosos en ti, Señor. Por lo tanto, estando en ti, Jesucristo amado, todo lo podemos, Señor. Gracias te doy. Bendice, Señor, a cada uno de los que ha participado de esta palabra, de esta lección. Bendice, Señor, a cada uno, Dios, de mis hermanos que está en necesidad de la aflicción. Yo te ruego que le traigas revelación a su vida y, Señor, le saques en victoria, Señor. Levántale, Señor, de esa prueba, Señor. Levántale de esa dificultad. Dale la salida para la gloria de tu nombre. Padre, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios, hermanos, que Dios les bendiga. Amén.